Muy buenos días. Nos encontramos en un espacio de Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Les saluda su servidor Luis Pablo Orozco. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, un colega de la Universidad Nacional, el filósofo académico de la Escuela de Filosofía, Esteban Aguilar, quien además es coordinador del espacio Praxis TV, un programa de crítica, de reflexión, y que en meses recientes hizo un abordaje muy interesante sobre el proceso electoral, conversando con una gran cantidad de figuras, de personajes, de personas involucradas en lo que fue la elección del 2022, ¿verdad? La elección presidencial y legislativa. En ese sentido, bueno, hoy vamos a conversar justamente sobre ese proceso electoral, vamos a tratar de hacer un balance general sobre la experiencia que tuvo el país y además también conversar un poco sobre el panorama actual, ¿verdad? Ya con la entrada del nuevo gobierno, qué perspectivas, cuál es la posición que pareciera ser dominante para esta administración que entraría. Y en fin, eso y otras cosas más, con un conocedor amplio de filosofía política, como el compañero Esteban Aguilar. Esteban, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que sea un espacio productivo, que podamos abordar algunos de estos temas y que las reflexiones y lo que hablemos por acá también sirvan para pensar un poquito sobre este panorama en que nos encontramos. Claro, claro. Esteban, extra programa, habíamos comentado, ¿verdad?, de cómo se generó un archipiélago, ¿verdad?, de ofertas político-electorales, sobre todo a nivel de candidatura presidencial en este año, ¿verdad? 25. Muchas, la gran mayoría, entre una corriente ideológica, ¿verdad? Con algunos matices, pero orientadas hacia eso. Y además, cabe destacar que el país, si nos vamos décadas atrás, ¿verdad? Tuvo en los años 90 un contenido bipartidista, ¿verdad? En lo que fue su dinámica político-electoral. Ya entrado el nuevo siglo, eso comienza a desgastarse y bueno, llegamos al día de hoy, ¿verdad? Llegamos a este año y nos topamos con ese archipiélago político-electoral. Tal vez comencemos con una reflexión sobre eso. Eh, Sí, sí, Luis, pura vida. Sí, o sea, fue una primera ronda, ¿verdad? Un tanto inédita, como ya se ha dicho en diversas ocasiones, en muchos espacios, hemos escuchado bastante de esto. Eh, y esto, o sea, nos lleva a pensar, ¿verdad? Puña, ¿por qué tantas candidaturas, ¿no? Para algunas personas era vamos a decirlo de esta forma, una fiesta electoral, una fiesta democrática, que tener tantas opciones presentaba o nos daba la posibilidad, ¿verdad?, de, o las personas, o había una amplia posibilidad de participación. Eh, pues, sin embargo, también es importante ver otras razones, ¿verdad? A esta enorme cantidad de candidaturas. No dudo, ¿verdad? De las buenas intenciones de la gran mayoría de las personas que proponían su nombre, ¿verdad? Incluso en el momento en que decían que no se sentían identificadas con las otras propuestas, ¿verdad? Algunos decían es que algunos son muy radicales de un lado, muy radicales de otro, yo soy un grupo de centro, podían afirmar algunos de ellos, etcétera. Sin embargo, ¿verdad? Esto también nos hace pensar en las dificultades, incluso dentro de grupos que podrían tener corrientes de pensamiento similares, las dificultades de generar consenso entre ellos mismos, entre ellas mismas, ¿no? Y esto también es un tema que no puede pasar por alto. En una democracia saludable, se esperaría o se espera que la capacidad de diálogo y la posibilidad de generar consensos, ¿verdad?, sea más que una excepción, una norma, una regla,
¿verdad? Dentro de estas posibilidades. Dentro de toda la diversidad de opciones, de opiniones que se nos puede brindar en una democracia y que en el espacio público se puedan manifestar, también pensamos en la posibilidad de generar consensos. Si no se generan consensos, la gobernabilidad no es posible. Y tener una cantidad enorme de candidaturas, para una oferta electoral enorme que mi abuelo decía, y me parece que no está mal su analogía, le parecía un cartón de bingo, ¿no? ¿Verdad? Eh, esta gran oferta, a mí de cierta manera también lo que me representaba era una sociedad también altamente fragmentada. Una poca posibilidad de diálogo entre las personas y que era representada en una papeleta electoral donde, por ejemplo, teníamos X cantidad de grupos. Hay un lugar común siempre que se habla de esto cuando se dice que en la izquierda o lo que se quiere denominar como izquierda no se ponen de acuerdo y que siempre hay entonces un montón de partidos políticos y que no se unifican para poder hacer frente. Pero en este caso, esto que se decía normalmente de la izquierda podemos agregarlo a otras, ¿verdad? Corrientes. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en el otro extremo, ¿verdad? Esos partidos que se autodenominan a sí mismos liberales, teníamos una oferta de 4 o 5 candidaturas, ¿verdad? Que incluso entre ellos mismos, ¿verdad? Decían que el otro no sabía lo que era liberalismo, que es que aquel no tenía claro qué era ser liberal, que es que ser liberal implicaba otras cosas, que esta otra muchacha no sabía, etcétera. Entonces, estas manifestaciones también nos dejan claro, ¿verdad? Ese problema en tanto diálogos. Claro, si quisiéramos ser mal pensados, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿qué intereses estarán buscando que no se pueden poner de acuerdo? Entonces cada quien va a pulsearla para ver si lo logra. Por otro lado también, ¿verdad? No, sí, tenemos o hay muy buenas intenciones, sin embargo, hay puntos en los que discordamos. Bueno, ¿qué pasa? Que esos puntos discordantes eh, no se pueden llegar a acuerdos. Eso es un punto relevante a la hora de pensar en esas 25 candidaturas que pudieron haber sido más, ¿verdad? Hubieran sido 27, si no hubiera sido porque 2 partidos políticos no cumplieron con los requisitos del tribunal. Ahora, eh, esto también nos lleva a otro panorama, un panorama que, bueno, que como decía, es un reflejo de una sociedad fragmentada, eh, nos hace un poquito llevar a cuestión, ¿verdad? El tema de la gobernanza y las posibilidades, ¿verdad? Que hay de gobernar. El gobierno saliente fue muy cuestionado por no dialogar, ¿verdad? Fue muy cuestionado por solo dialogar con grupos específicos, por dejar por fuera del diálogo a otras personas o a otros segmentos de la vida política, social costarricense con los cuales no quería conversar, ¿verdad? Incluso al punto de imponer agendas que a través de un diálogo se pudieron haber generado propuestas más significativas, ¿verdad? Pero con tal de llevar a cabo mi propuesta, vamos a decirlo de esta manera, no dialogo con aquellos, aunque la propuesta de aquellos podría enriquecer la mía, pero yo no quiero aflojar, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un mal indicio para un gobierno y para una democracia. Y fue una de las cuestiones que estuvo en la palestra desde el 2018 y desde las manifestaciones que se dieron con respecto al llamado plan fiscal, ¿verdad? Donde ya se vaticinaba la poca capacidad de diálogo. E incluso vamos a ver que en la campaña electoral que acaba de pasar, uno de los elementos que se discutía y que se ponía siempre en la palestra era cómo establecer posibilidades y canales de comunicación, ¿verdad? Para construir diálogo, cosa que no había hecho el gobierno saliente. Entonces, bueno, eso es también demuestra que a la hora de que en la discusión, en los debates, por ejemplo, esto era un tema que salía a la luz, también nos deja claro que es un problema al que hay que entrarle y sobre el cual hay que reflexionar, ¿no? Y bueno, justamente vos tocas un aspecto que, bueno, quería introducir en esa segunda consulta, y es la experiencia
de los gobiernos recientes. Específicamente, bueno, vamos a acabar de hablar, a acabar de introducir el gobierno de Carlos Alvarado, algunas de sus características. Hace poco, bueno, he visto el trabajo, el libro publicado por Iván Molina y David Díaz, que es muy crítico, ¿verdad?, sobre el significado del gobierno de Carlos Alvarado en materia del modelo, ¿verdad?, en cuanto a lo que significa en términos de modelo. Yo quisiera tal vez una reflexión, no quedándonos solo en la cuestión gubernamental, sino en los efectos desde el punto de vista del tejido social a nivel de ciudadanía, lo que han significado estos 4 años, que han sido, como vos decís, tensos, ¿verdad? No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial también, ¿verdad? Por todo lo que ya sabemos que ha ocurrido recién. Bueno, me gustaría tal vez, Esteban, si nos compartís un poco de ese balance, ¿no? Sí, bueno, vos dices algo importantísimo, y es que para analizar o tratar de pensar los 4 años que acaban de pasar, ¿verdad? El de la administración de Carlos Alvarado, no podemos nada más limitarnos al administrador del Estado, ¿no? O sea, tenemos que ampliar esto a el tejido social, ¿verdad? Eh, y a la comunidad política, ¿verdad? Tenemos, entendiendo la comunidad política a todos y todas nosotras, ¿verdad? Bueno, también entendiendo claramente que cuando hablamos de política no nos referimos específicamente o a partidos políticos o a procesos electorales, ¿verdad? Yo creo que eso es un punto que vale la pena siempre, siempre mencionar. Ahora, también hay que pensar, digamos, qué antecede y cómo llega Carlos Alvarado al poder, ¿verdad? Porque también vamos a ver, por ejemplo, un gobierno de Luis Guillermo Solís, que en su momento no estaba tan cuestionado, pero que de un momento a otro encontramos, a ver, un ataque beligerante de la prensa. Yo creo que eso también hay que mencionarlo, ¿verdad? Que, a ver, construye e influye en una opinión pública, ¿verdad? Ya ahorita podemos mencionar, a ver, esa pérdida de credibilidad de la prensa también en este mismo periodo de esos 4 años y sobre todo en esta última campaña. Pero también hay que acordarse, ¿verdad? A ver, en un momento a otro el gobierno de Luis Guillermo Solís era el monotema en los medios, ¿verdad? Eh, y se empiezan a generar un montón de cuestionamientos, sobre todo señalamientos en cuanto al hueco fiscal. Y el tema del cementazo, ¿verdad? Que posiblemente es el que termina salpicando y modificando un montón de cosas que además, esto también es bastante interesante, a pesar de eso, Acción Ciudadana vuelve a ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces, esto nos hace pensar un poco también sobre ese papel de la prensa o el influjo de las redes sociales también, que es un espacio donde Acción Ciudadana parecía que se movía con amplia libertad. Eh, a la vez, y esto lo veremos también, podríamos mencionarlo ahora un poquito, el tema de las zonas costeras que en 2018 dan un apoyo amplio a Fabricio Alvarado, ¿verdad? Eh, y que en estas últimas elecciones le dan un apoyo amplio a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Entonces, también hay que pensar un poquito y ver esa reacción de las zonas costeras ante el abandono y también el por qué, porque además ya se veía y era predecible esta situación, ¿verdad? Que partidos consolidados, ¿verdad? Como Liberación Nacional, por ejemplo, eh, no le prestara la suficiente atención a las zonas costeras, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad? Al que habría que volver a ver, porque entonces parece que hay una forma de política tradicional que se enfoca solo en esa Costa Rica, no en la costa pobre, ¿no? ¿Verdad? Se enfoca en la gama. Y una forma de política llamémosle emergente, pero que sea a su vez también, yo sé que el epíteto no les gusta mucho, pero populista, ¿verdad? Que trata de recurrir, ¿verdad?, a ciertos discursos para convencer a ciertos sectores. Esto no quiere decir que esos sectores fuera que
apoyantemente apoyaban, ¿verdad? Acordémonos que el abstencionismo también es grandísimo. Y eso es otro elemento que juega muchísimo en las elecciones. Ahora, yendo a tu pregunta, o sea, a ver, esta elección de hace 4 años nos presenta un país sumamente polarizado, ¿verdad? Un discurso fuerte, conservador, que además desvía la atención. Esto es bastante importante. Desvía la atención de problemas primarios. No quiero decir que los otros no fueran importantes, pero desvía la atención o de temas que tradicionalmente han estado ahí y se dirigen hacia otro espacio, ¿verdad? Y Carlos Alvarado, ¿verdad?, recibe un apoyo enorme de mucha gente que incluso prefiere, vamos a decirlo de esta manera, prefiere obviar su discurso económico, ¿verdad? Con tal de que el que no quede electo, Fabricio Alvarado. Entonces, a ver, no era un voto a favor de Carlos Alvarado, era un voto en contra de Fabricio. Yo creo que eso lo hemos dicho hasta la saciedad y muchas personas lo han dicho hasta la saciedad, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que pensar cuál era la agenda económica que presentaba Carlos Alvarado. Es cuestión de revisar los planes de gobierno, ¿verdad? Los planes de gobierno nos presentan una serie de cosas que, a ver, son importantes de ver. No es solamente, o sea, el plan de gobierno no eran 120, 160 páginas sobre derechos humanos, ¿verdad? Había una gran cantidad de páginas, ¿verdad? Y varios segmentos y uno muy claro respecto al camino económico, ¿verdad? Ahora, cuando el gobierno de Carlos Alvarado llega y además pone en marcha su plan económico, es donde se empieza a generar todas estas fragmentaciones, ¿verdad? Y este descrédito. Pero, a ver, ya estábamos avisados. Cuando vos revisas el plan de gobierno, que a veces los planes de gobierno son un saludo a la bandera, pero si vos veías e incluso revisabas el plan de gobierno de Unidad Social Cristiana, que termina siendo el que se alía al PAC, vas a encontrar que hay similitudes importantes en ambas propuestas. Incluso en un trabajo que hice hace un año y algo, revisando los planes de gobierno, en materia económica no había gran diferencia, ni entre la Unidad, ni el Liberación, ni el PAC, ni el partido de Fabricio. Restauración. Eran líneas, a pesar de que, bueno, sabemos que el plan de Fabricio Alvarado apareció mucho después, ¿verdad? Y su grupo económico, ya de por sí, su grupo económico estaba decantado hacia un lado. Pero no había una diferencia palpable, tal vez algunos elementos, ¿verdad? Tal vez algunos elementos te podrían hacer pensar en una actitud medianamente progresista del plan de gobierno de Acción Ciudadana, cuando te hablaba de igualdad de oportunidades, por ejemplo, te hablaba de respetar la autonomía universitaria, cosa que no sucedió, te hablaba de no recortar a la educación, cosa que tampoco sucedió, ¿verdad? Te hablaba de ciertos aspectos de estos en su propuesta. Ahora, hay un problema y este gobierno, digamos, yo creo que termina enfrentando eh, 3 situaciones, 4 muy fuertes, ¿verdad? La primera es la imposición o el materializar sí o sí el plan fiscal, cosa que otra vez polariza a la población. Y polariza a la población en un punto interesante, porque vamos a ver que cuando se dan las manifestaciones sociales en contra del plan fiscal, podíamos encontrar personas en estas manifestaciones con la bandera de Restauración Nacional en las manifestaciones. Y encontrábamos en esas mismas manifestaciones a gente que había votado por Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro, no es que los que votaban por Fabricio salieron a manifestarse y los que votaron por Carlos eran los que defendían el plan fiscal. No, es que, ¿verdad? Eran aspectos muy puntuales. Y la elección era un aspecto muy puntual en discusión de derechos humanos. Y posteriormente, cuando se presenta el plan fiscal, viene un tema económico, viene un tema de impuestos, ¿verdad? Nada más también acordémonos de
las manifestaciones que se dieron, a ver, que hay que discutirlas también bien con quién estaba detrás de esto, de aquellas manifestaciones de no más impuestos, ¿verdad? Y bueno, es el Guido y demás personajes que estaban ahí, Rescate Nacional, etcétera, ¿verdad? Ahora, esta nueva fragmentación, ¿verdad? Además, ingresa en otra disyuntiva que además, otra vez, es muy alimentada por la narrativa mediática, que es, no, es que el plan fiscal es para poner en regla al sector público, ¿verdad? Y después viene la ley de empleo público. Entonces, como que había una cuestión que no calzaba del todo. Pero bueno, es que el plan fiscal era la primera parte o el primer intento, ¿verdad? Y se venían discusiones, se venían propuestas, ¿verdad? Acordémonos de un personaje, una persona que aparece mucho en este momento, en esta coyuntura, como es Sofía Guillén, ¿verdad? Y con los sindicatos y que va a dar diversas charlas explicando las implicaciones del plan fiscal y cuáles eran las posibles soluciones. Y volvemos a la pregunta inicial, o sea, ¿por qué no hubo una posibilidad de diálogo con esas otras propuestas? ¿Por qué tenía que ser esa propuesta en específico? Y una narrativa mediática que además empezó a construir una especie de conflicto entre empleados públicos y privados, ¿verdad? Entonces, eso nos presenta un escenario que socialmente se rompe, o sea, la fibra social se resquebra. No, excelente, Esteban. Hay varios elementos que podríamos colocar y analizar en el programa de hoy. Eh, Ahora vos mencionabas a la figura de Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, bueno, va- volvamos un momento a febrero de este año. Se perfila la segunda vuelta con dos candidatos, José María Figueres y Rodrigo Chávez. Bueno, en esa coyuntura podemos traer a colación también la figura del outsider en la política, lo que significa, ¿verdad? En estos tiempos, estos procesos donde ya tener un partido político consolidado, de trayectoria, con estructuras, con logística, ya no te garantiza un triunfo electoral. Yo creo que Liberación Nacional es un partido que viene acumulando derrotas electorales, no, o sea, estamos hablando de que ya son varios gobiernos sin que Liberación esté en la presidencia. Y además, bueno, el, el golpe que recibe el PAC, la Unidad Social Cristiana también, a pesar de ganar ciertos diputados, pero no logra tampoco golpear desde el punto de vista de la candidatura presidencial y gana una figura, digamos, hasta cierto punto advenedizo, si se quiere, repentino, que estuvo 35 años fuera del país, que tiene, digámoslo así, un discurso muy, bueno, muy, muy directo hacia ciertos elementos del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, la prensa, y logra, digamos, ganarse la simpatía de aquellos que adversan a Canal 7, que por ahí tal vez adversan a CR Hoy, no, que están hartos, la gente que está harta de la vieja política, la gente que está cansada por la situación económica, los sectores también conservadores, porque por ahí el propio Rodrigo Chávez coqueteó también con temas relacionados con la agenda de esos sectores. ¿Cómo analizas vos ese fenómeno, verdad, de Rodrigo Chávez que lo lleva a ganar y a poner en evidencia ese fenómeno, ese aspecto que comentábamos, verdad, de que ya el partido tradicional, la forma tradicional de hacer política, el candidato al estilo más estándar, si se quiere, ya no alcanza? Ujú. Es que, a ver, yo creo que ahí vienen varias cosas. Eh, y bueno, es una pregunta amplia. Eh, Primero, hay que consultarnos un poco, ¿verdad? Esta figura del outsider, ¿mm? ¿De dónde viene? A ver, un outsider era Trump, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos tal vez más relevantes en esto, con un discurso antiprensa también. ¿Mm? Tenemos que acordarnos de las
conferencias o discursos de Trump donde atacaba a la prensa directamente, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, es parte. Y además es un tema interesantísimo este, porque la prensa normalmente, y la hemos entendido de esta forma, ha sido la gran aliada de ese modelo tradicional de hacer política. ¿Mm? Entonces, eh, yo creo que hay una serie de confusiones, ¿verdad? Y que además, una serie de confusiones que permiten la emergencia de estos personajes, ¿verdad? Principalmente, hay un vacío ideológico interesante. ¿Mm? Porque, a ver, eh, cuando alguna gente se atrevía, o sea, decía, es que Carlos Alvarado, el gobierno de Carlos Alvarado es socialista, el PAC es socialista, y usted decía, eh, a la puñeta, ¿no? O sea, aquí hay un problema serio y severo, ¿verdad? En términos de formación política, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque de un momento a otro ser socialista era cobrar impuestos, ¿m? ¿Verdad? Y a ver, esto no quiere decir que los que reproducen estos discursos, ¿verdad? O sea, los gestores de los discursos, no la tengan clara, no, claro, yo creo que la tienen clara, ¿verdad? Pero a la hora de que lo tiran, es más sencillo reducirlo, porque esta reducción genera precisamente esas controversias y esos vacíos. Eh, y además, en el caso costarricense, ¿verdad? Basta con tildar de socialista, comunista a alguien, ¿verdad? Para que inmediatamente toda su notoriedad pública se vaya por el caño, ¿verdad? Entonces también es un discurso, acordémonos el anuncio de campaña electoral de Fabricio Alvarado, cuando decía José María Villalta, el autoproclamado comunista de Costa Rica, ¿verdad? A ver, un anuncio vergonzoso, que a ver, hasta la prensa tradicional le dio pena ese anuncio que presentó Fabricio Alvarado. Pero bueno, eh, eso es vamos viendo una serie de cosas que además vienen y responden a ver, a que las políticas tradicionales no están respondiendo a lo que la gente necesita, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Si a esto le sumamos, a ver, hay un descrédito de una serie de otras figuras que podrían haberse encontrado como alternativas, ¿verdad? Precisamente o porque se les tacha como comunistas o como socialistas, ¿verdad? Entonces ya inmediatamente empiezan a entrar en materia de descarte, ¿no? Sino también, por ejemplo, aquellas que inmediatamente, no, es que, por ejemplo, este partido coquetea con los sindicatos, y los sindicatos de un momento a otro han sido demonizados en el país, ¿verdad? Entonces, ya vos empiezas a ver y un cansancio enorme respecto a estas figuras que además, a ver, yo creo que aquí podría ganarse un par de broncas, pero hay personajes de estos dentro de un lado y dentro de otro que no han hecho no hacen ningún bien estando 30, 40 años ahí. No, o sea, más bien son parte de esos elementos que generan cansancio y hartazgo en la población, ¿verdad? Y es evidente cuando aparece una figura, llamémosle fresca, vas a entrecomillar bastante esto, llamémosle fresca, donde la gente dice, es que, a ver, ya que el dicho de mejor viejo conocido que nuevo por conocer, a mucha gente no le suena, ¿verdad? Le suena a quien quiere atender a la política tradicional. Entonces mucha gente decía con respecto a Figueres, mejor viejo conocido, porque votar ya cuando votamos por el nuevo por conocer, que fue el PAC, nos fue como un trasero, ¿verdad? Que también aquí hay otro problema. Voy a hacer un paréntesis ahí. O sea, sí, los 4 años de Carlos Alvarado posiblemente fueron desastrosos. Los de Luis Guillermo Solís me parece que menos desastrosos que estos otros 4. Ya es una opinión personal. Sin embargo, a ver, no podemos creer que esos 8 años se trajeron a la palestra eh, unas administraciones maravillosas y asombrosas que tenían a Costa Rica casi a la par de Suecia. Y en eso apareció el PAC y se vino abajo. No,
¿verdad? O sea, tenemos que ser muy claros que, a ver, Costa Rica tiene una crisis, posiblemente, o sea, con sus desniveles, pero desde los 80, ¿verdad? Eh, y que además pues, el déficit que dejó el gobierno de Oscar Arias, en los problemas que presenta el gobierno de Laura Chinchilla. Devolvámonos incluso a Abel Pacheco, acordémonos del cierre del tren con Figueres, o sea, acordémonos de Miguel Ángel Rodríguez y el intento del combo del ICE, ¿verdad? O sea, hay una serie de elementos históricos que no podemos obviar, ¿verdad? Y los escándalos de corrupción no aparecieron ahorita, ¿verdad? No es que cuando llegó Luis Guillermo a la presidencia nació la corrupción en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, a ver, también hay que ver, ¿verdad? Esto otro, que además viene a la par del desgaste de estos partidos políticos, donde aquellos que sí se acuerdan dicen, por liberación nunca más, por la unidad nunca más, ¿verdad? Entonces ya el viejo conocido, no, el viejo conocido es que ¿verdad? Ahora, el problema es la oferta que se nos presenta y la elección que tomamos respecto, entonces, entre esas nuevas opciones. Ahora, sí, aparece la figura de Rodrigo Chávez. Y volvamos. Decíamos al principio, una sociedad con poca capacidad de diálogo. Bueno, ¿qué es lo opuesto a la poca capacidad de diálogo? Un discurso autoritario, ¿no? Un discurso confrontativo, un discurso que impone, un discurso, ¿verdad? Y curiosamente es el discurso de Chávez, ¿verdad? Es la forma del discurso de Chávez. Entonces, no es solamente eso, sino que entonces al momento de que pensamos y vemos una sociedad con pocas capacidades de diálogo, pues lo mejor, entonces lo que se opta es por una figura que me representa esa fortaleza de carácter. ¿Por qué? Porque resulta que entre esa capacidad de diálogo terminan siempre dándose acuerdos con los que mucha gente no se siente cómoda o dice, ahí se ha gestado, ¿verdad? No, tiene que haber alguien con mano firme, ¿verdad? A ver, aquí también hay que aclarar, hay que poner una cosa. La figura, y esto yo creo que también es una cuestión que hay que entender, una cosa es el personaje de la campaña electoral y otra cosa es el individuo, ¿verdad? Porque, a ver, Rodrigo Chávez inmediatamente gana, lo primero que dice es dialoguemos, construyamos. Aquí no hay partidos, aquí vamos a unirnos, a ver, el discurso cambió, el discurso se modifica. Aquí no va a haber nadie que, no que estuviera antes en política, no sé qué, no sé cuánto, y ya aparece un diputado, una exdiputada, ¿verdad? Ya personajes que habían estado, incluso uno de los mayores financistas de la campaña de Rodrigo Chávez, ¿verdad? En el gabinete. Entonces, bueno, ahí empieza, hay unas cuestiones que cambian en el discurso, ¿verdad? Y además, el momento de enfrentarse a lo que puede y no puede hacer. A ver, porque en campaña yo digo, vamos a gobernar por decreto y cuando llegamos al gobierno nos damos cuenta que no podemos, ¿verdad? Vamos a recortar esto y ya sale una ministra y dice, mira, no podemos hacerlo. Constitucionalmente no se puede, ¿no? ¿Verdad? Esa es otra de las circunstancias que vemos. Pero bueno, también entonces ir viendo que ese descontento social, ¿verdad? Es el que termina poniendo a un candidato. Ahora, ese descontento social no podemos obviar que con uno de los niveles de abstencionismo más altos de la historia, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que no se puede obviar, ¿verdad? El alto nivel de abstencionismo. Y el abstencionismo es otro de los aspectos que también deberíamos de cuestionarnos. Hay un abstencionismo, porque no solamente no podemos catalogar el abstencionismo como una sola cosa. Hay un abstencionismo donde la gente dice,
no, o sea, es un tema de protesta, ¿verdad? No me representan. Incluso voté en la primera ronda, pero en la segunda no lo voy a hacer porque estos dos personajes no me representan en ningún aspecto. Y hay un abstencionismo que dice, me vale, estoy harto de esto, ¿verdad? Entonces tampoco podemos reproducir un discurso fácil, ese discurso facilísimo que dice, es que el abstencionismo es una falta de deber cívico. No podemos reproducir ese discurso. Tenemos que entender los fenómenos también que acrecientan el abstencionismo y trabajar sobre ellos. Y aquí viene otro gran elemento. Eh, Instituciones políticas, ¿no? Partidos políticos o instituciones mediáticas, ¿verdad? Y demás. Resulta que se acuerdan del abstencionismo cada vez que hay campaña. Nada más, ¿no? Entonces, durante los siguientes 4 años no trabajan, no piensan, bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacer para generar atraer a la población a que se acerque a la discusión política? Otra vez volvemos a lo que dijimos al principio, básicamente porque su concepción de la política es básicamente electoral. Su concepción de la política es la de excluir a la gente y que nada más venga cuando tienen que votar y no incluirlos. Por, entonces, gran problema de democracias representativas, ¿verdad? Pero que tendríamos que ir viendo y que es importante también tomar en cuenta para futuros escenarios, creo. Sí, sin duda, sin duda. Esteban, ahora que te escuchaba y reflexionando, pensaba en una conversación que tuvimos hace poco, hace un tiempo, no mucho, con Gustavo Araya, politólogo. Conversábamos de que si bien estaba ese sentimiento anticomunista, ese discurso, esa propaganda muy hondamente calada, ¿verdad? Al mismo tiempo, en un sector de la población a lo largo de décadas, hubo una visión, no sé si afín o por lo menos de aceptación o de cercanía, con una visión de un Estado social, ¿verdad? De un Estado de bienestar, de asumir como legítimo un Estado que interviene, un Estado que, digamos, eh, garantiza derechos o establece una política social solidaria. Hubo décadas que la gente se acercaba a eso, ¿verdad? Una clase media muy próxima a todo eso. ¿Qué tanto hemos cambiado con relación a eso, por ejemplo, ahora que, bueno, recientemente, para venirnos ahora al presente, hay un sector de jóvenes que tal vez votan de una manera progresista, digamos, en agendas de derechos humanos particulares o medio ambiente, pero son profundamente liberales, si se quiere, ¿verdad? Sin el menor apego a lo que es el estado de bienestar, que también al mismo tiempo suscriben toda la maquinaria de discursos contrarios al empleado público, a las instituciones mismas, que en el fondo no es solo el empleado, sino la institución también. ¿Cómo ves vos esa transformación, si se quiere, esa, no sé, llamarlo transformación cultural, político, ideológica, en un sector de la población de Costa Rica que ya no siente tanto apego, por lo menos ya no se aproxima a la idea de un Estado, digamos, inmediatamente socialdemócrata, por lo menos, ¿verdad? Eso por un lado. Y tal vez, Esteban, para hacer como dos en una, ¿verdad? Llama la atención también que en la campaña reciente, sobre todo en la segunda vuelta, se puso de moda el insulto, por un lado, y por otra parte también denuncias muy fuertes, ¿verdad? Como lo que fue los casos de acoso, ¿verdad? Que pringaron a Rodrigo Chávez, sobre todo. ¿Y por qué eso no pesó al final de cuentas? O tuvo un peso relativamente leve, si se quiere, ¿verdad? A la hora de decidir el voto. ¿Qué pudo haber sido? Por un lado, no sé, una campaña electoral, digámoslo así, deficitaria de Figueres, un Figueres que se mostró deficitario también a la hora de debatir, a la hora de presentarse, ya la figura del mismo generaba anticuerpos también. En fin, Esteban, tal vez tomar en esos dos ejes como para esta reflexión. Sí, 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 esta primera pregunta, bueno, es uno de los aspectos
he estado tratando de investigar en los últimos años, en el trabajo que estoy haciendo. Y tiene varios elementos, digamos, que tienen que ser importantes de tomar en cuenta. Porque, a ver, la crisis de legitimidad de las instituciones no nace de la noche a la mañana, ¿verdad? Y esto es muy importante. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Yo creo, personalmente, para poder responder un poco a esta crisis, tenemos que devolvernos muchos años, ¿verdad? Incluso a un momento donde la política educativa cambia y donde la misma política educativa, vamos a citar un autor, Jorge Torres, que habla sobre subjetividades neoliberales, le llama él. Porque somos educados, terminamos siendo educados, ¿sabes? Las generaciones nuestras, Luis, somos educados bajo un modelo donde puede ser que muchos profesores, muchas profesoras nuestras, ¿verdad? Defendieran la institucionalidad, pero el contenido y mucho de lo que va permeando, ¿verdad? Más bien va en contra de, ¿verdad? O cuestiona estas cosas. A mí me parece sorprendente cuando, por ejemplo, dicen es que están ideologizando en el MEP. A ver, nos están ideologizando desde las reformas educativas desde hace muchas décadas. Y el proceso educativo ha tenido esta función. Ahora, es interesante ver esto que vos decías. O sea, hay un segmento de población que quizá podría estar en margen de una edad similar a la nuestra, pero sobre todo un poco de gente un poco mayor, ¿verdad? 40 y resto, 50 años, que siente una cercanía, una afinidad importante a las instituciones del Estado, ¿verdad? O sea, que te dicen, claro, bueno, va a aparecer anuncio, claro, Colby, y la gente dice, no, Colby porque es del Estado. Simple y sencillamente. Banco Nacional o BAC, Banco Nacional. Vamos acá, no toque Recope, no toque esto, no, ¿verdad? Hay un gran, ¿verdad? No quiero decir que sea toda esa generación, pero en ese periodo hay una mayor cantidad de gente que siente esto, pero además que siente a estas instituciones como garantes de la democracia. O sea, la posibilidad de que haya electricidad en todo el país, el acceso al agua, ¿verdad? La educación pública, ¿verdad? ¿verdad? Tanto universitaria, primaria, secundaria, etcétera, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social, son instituciones que representan la democracia costarricense. Y así lo entiendo, ¿verdad? Sin embargo, si empezamos a revisar, vamos, los programas de ajuste estructural en la década de los 80, el intento del combo del ICE, el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Una serie de políticas económicas que se fueron implementando se desarrollaban de forma paralela a una campaña mediática de descrédito de las instituciones, ¿verdad? Que van generando una opinión pública opuesta a estas, ¿verdad? Y generaciones nuevas que empiezan a sentirse alejadas de estas instituciones. También habría que pensar en qué se ha fallado desde las instituciones, ¿verdad? Que las personas más jóvenes no sientan esa cercanía, ¿verdad? Que es parte de toda esta modificación, pero no podemos echarle la culpa netamente a la campaña mediática o a los intereses económicos que quieren desbaratarlas. También habría que pensar qué se ha dejado de hacer, ¿verdad? Me parece que no podemos nada más reproducir la teoría de la conspiración y ya, ¿verdad? Sino tenemos que ir viendo otras posibilidades. Ahora, también es claro que cuando se implementan ciertas políticas económicas que recortan los fondos de las instituciones, hace que las instituciones sean menos eficientes, ¿no? Decía Chomsky en Requiem for American Dream que una de las grandes recetas es debilitar económicamente la institución para luego mostrarla como ineficiente y de esta manera poder cerrarla, ¿verdad? Porque no se puede cerrar de una vez, ¿verdad? Es paulatino. Incluso, a Bueno, la ver, corrupción opera así también hasta cierto punto, ¿verdad? sí, por eso, sí, Desbaratar la institución desde adentro. claro, sí opera de esto. Incluso vamos a irnos, hay un librito
que recomiendo revisar, de Carlos Ojo, que se llama La utopía del Estado mínimo. Nos cuenta más o menos por qué en la década de los 80 no es tan fácil eh, implementar un Estado mínimo en Costa Rica, porque hay un arraigo importantísimo de la población, donde la población te va a decir, no, suave, ¿cuál Estado mínimo? Usted está loco, ¿verdad? Pero en este libro, eh, Carlos Ojo recoge unas declaraciones, un discurso del presidente Monge en el 83, creo, 85, no recuerdo bien el año, eh, a la Asamblea Legislativa, un 1 de mayo. Y él dice, lo que básicamente dice el discurso, es que tratar de implementar las eh, políticas que se plantean en el PAE 1, ¿verdad? No pueden darse de una manera tan tajante porque va a generar inestabilidad política. Entonces lo que dice él es que lo que hay que hacer es diluir en el tiempo la implementación de estas políticas. A ver, este discurso me parece súper interesante, ¿verdad? Porque en efecto lo que refleja es cómo a lo largo del tiempo se pueden ir implementando, ¿verdad? Y si nos devolvemos a los PAES, a ver, los PAES lo que nos proponen es un recorte enorme, gigante de educación y salud, por ejemplo, porque son servicios que ahora tienen que estar en competencia, ¿verdad? Tienen que ofrecerse en el mercado. Entonces hay que recortar porque el Estado, porque si no, quienes vienen a competir estarían en desventaja porque el Estado invierte mucho dinero. Entonces, ¿quién va a pagar por una educación privada si el Estado me brinda una educación de la misma calidad y gratis? ¿Verdad? Entonces, eso es uno de los cuestionamientos que se da ahí de por medio, ¿verdad? Y luego, cómo esto construye además una serie de inequidades al fin y al cabo, ¿verdad? A nivel de formación, el minar la educación pública, el minar la caja, ¿verdad? El coartarle posibilidades al ICE, etcétera, ¿verdad? Bueno, también es parte del descrédito que se genera, ¿verdad? Sumado a que desde adentro puede haber una ineficiencia a la hora de gestar y la ejecución de recursos, ¿verdad? Que tampoco lo vamos a negar, ¿verdad? Que es necesaria ciertas reestructuraciones, pero, ¿verdad? De ahí, o sea, de reconocer que es necesario intervenir y modificar algunas cuestiones, a la afirmación que, por ejemplo, decía la hoy nombrada vicepresidenta, no, ministra de la presidencia, entre menos Estado mejor, porque el Estado estorba, ¿verdad? De ahí a afirmar esto otro, hay un mar, ¿verdad? De diferencias. Entonces, bueno, eso es importante verlo. Y luego hay otras cuestiones, a ver, que podría hacerse muy amplio hablar sobre esto también en estos términos, pero por ejemplo, podríamos revisar, hay un par de textos muy interesantes de este filósofo surcoreano, de Byul-Chul Han, y sobre todo el concepto de psicopolítica y la idea de la psicopolítica, porque él dice, no es necesario, ya no es necesaria, ¿verdad? Una política tan agresiva, ¿verdad? Sino más bien lo que se ocupa es un ejercicio del poder que seduzca a ciertos sectores y les haga ver que esta oferta es mejor que la que se tiene, ¿verdad? Entonces ir consolidando a partir de ciertos discursos que se vuelva más atractivo una cosa o la otra, ¿verdad? A ver, esto ha llegado a naturalizar y a normalizar discursos que son falsos, ¿verdad? Porque, a ver, cuando la, la ineficiencia y la eficiencia, digamos, no son potestad de uno u otro sector. Entonces se dice, es que si privatizamos esto inmediatamente va a ser mejor, ¿verdad? Eh, o sea, que simplemente por ser privado ya es eficiente.
Y entonces mucha gente te dice, sí, es que si no es eficiente el mercado se lo cobra. Pero entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué siguen existiendo ciertas empresas de cable o de internet cuando el internet se le cae todos los días? Y que el servicio al cliente es malísimo. Pero siguen teniendo una ola de clientes gigantesca. Con las constructoras, Esteban, también. O las constructoras, ¿verdad? No todo es, o sea, puede ser que sí, no vamos a negarlo, puede que sí se les cobre en algún momento, pero no siempre, no es una ley, no es una regla. Al igual que no es una regla que por ser público sea malo, Ujú. Claro. ¿verdad? Porque viene porque aquí caeríamos en otra discusión, porque mucha gente invierte millones de colones en educación secundaria de sus hijos con tal de que ingresen a una universidad pública. ¿Mm? ¿Verdad? Esto nos rompería completamente este esquema. Eso da para ¿Verdad? otro programa, inclusive. Por eso decía, esto es un tema amplísimo. Ahora, para pasar a la otra pregunta, ya casi llevamos una hora y podemos hacer 3, 4 sobre estos temas. Hablabas de lo del tema de la campaña electoral. Sí, a mí me parece que hay un tema, esa campaña. A ver, cuando hicimos los programas con las personas candidatas a la presidencia, una pregunta que yo les hacía siempre era eh, si tenían algún tipo de compromiso con no reproducir campaña sucia, ¿no? Porque la campaña sucia ha sido la ley, básica, la regla, ¿verdad? En las últimas contiendas electorales. A ver, una gran mayoría siempre decía, evidentemente, que en efecto que estaban comprometidos con una campaña de altura. Bueno, al fin y al cabo vimos una campaña que no fue tan así, ¿verdad? Incluso vamos a ponerlo de otra cosa, fue otra forma. Vos mencionabas los anticuerpos de Figueres. Eh, Posiblemente junto a Rodrigo Chávez fueron dos de los personajes que más sufrieron la campaña sucia, ¿verdad? Los ataques personales. Lo mismo que José María Villalta, ¿verdad? Personajes que sufrieron campañas de este tipo. Simplemente con Villalta hay que acordarse de la campaña tras anterior, ¿verdad? Cuando gana por primera vez el PAC, cuando Villalta lidera las intenciones de voto y una campaña fuertísima de medios de comunicación y de partidos políticos que lo tildaban de comunista y de ateo. Hay que acordarse que fue el único candidato que le preguntaba si creía en Dios, ¿verdad? Que lo bajaron del puesto en el que estaba, Yo ¿verdad? ese voto migró Luis Guillermo. Y exactamente, Dicho mucho sea. de ese voto migra a Guillermo Solís, ¿verdad? Incluso con aquel anuncio que hace el PAC con Luis Guillermo Solís, donde acusa abiertamente de comunista al Frente Amplio, ¿no? O sea que es interesante quién fue uno de los que inició atacando y utilizando este tipo de estrategias, ¿verdad? Y que ahora lo recordamos ya con el ya mencionado, con el non grato comercial grande de Nueva República sobre este tema. Eh, lo interesante acá es que una de las cuestiones que se les mencionaba a ellos y a ellas era, eh, a ver, la campaña sucia es un insulto al elector, es un insulto al electorado, ¿no? Porque básicamente lo que dice y lo que dice la campaña sucia es, usted no tiene capacidad de razonar, por eso vamos a hablar de los chismes para que elijas con el hígado, ¿no? Para que elijas más inclinado a esa emotividad, lo que busca la campaña social, ¿no? Esa campaña de desprestigio, esa campaña de descrédito. Eh, y a ver, sí hubo mucho. Incluso los debates en una gran cantidad parecían circo, pan y circo legítimo, ¿no? O sea, los debates en algún momento era interesante encontrar uno que otro candidato que decían los debates, por favor, centrémonos en las ideas y en las propuestas, dejemos ya esto, ¿verdad? Y que, vamos a decirlo de esta forma, en uno de los debates, uno de los personajes que termina ganando, digamos, en mayor cantidad de votos, que incluso se refleja en la elección,
es el candidato de liberal progresista, Eliezer Feisak, que después de un debate, creo que fue el del Tribunal Supremo de Elecciones, donde entró en dimes y diretes y le fue muy mal, tomó una actitud diferente en los siguientes debates y era el que decía, pero hablemos de las propuestas, hablemos de las propuestas, hablemos de las propuestas, ¿verdad? Aunque muchas eran irrealizables o muchas eran propuestas un tanto extrañas, ¿verdad? Pero él insistía en eso y al final terminó siendo que mucha gente dijera, ves que él sí quiere hablar de las propuestas, ¿no? Y era una estrategia evidente, era una estrategia clara para los debates, pero que generó sus frutos. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de ese tipo de campaña, ¿no? Y eso también nos lleva al por qué cuando se ciñen, o sea, cuando los restos de los grupos políticos, cuando eh, todo incluso los medios de comunicación y demás, se ciñen sobre la figura de Rodrigo Chávez, no surta mayor efecto. Porque, ¿cuál era la respuesta de la gente? ¿Pero por qué La Nación y Canal 7 le tienen miedo? Cuando Rodrigo Chávez anuncia su candidatura, ya desde antes, ya uno venía viendo, ¿verdad? Yo escuché muchas entrevistas a Rodrigo Chávez después de que deja el Ministerio de Hacienda y no era candidato. Yo no sabía que iba a ser candidato, era clarísimo, ¿no? En algún momento le dije a un par de personas, este más es que le va a pelear a Figueres, acuérdense de esto, ¿no? Por su discurso. ¿Por qué? Porque era un discurso que giraba de un lado para otro. Vamos a cobrarle impuestos a los ricos. Y entonces un sector de la izquierda decía, vamos con Chávez, ¿verdad? Incluso hasta Vamos, la sí, frase, la frase que se volvió lema de campaña, me como la bronca. ajá, Lo que el eso me como tiene, la broma. lo que eso tiene también defectos en términos de masculinidad, en términos de esa figura, de promover una figura más o menos heroica, valiente, entre comillas, ¿verdad? Que se enfrenta. Confronta, sí, Es, confrontativa, ¿verdad? eh, Todos los males del macho estaban en esa frase, ¿verdad? Pero bueno, utilizada la figura de Pilar Cisneros, ¿verdad? Evidentemente. ¿Mm? Pero cuando él se lanza, cuando La Nación saca aquel reportaje grande sobre sus acusaciones de hostigamiento sexual, la respuesta de Chávez en redes y en su página web es al puro final decir por qué La Nación nos tiene miedo, por qué Canal 7 nos tiene miedo, ¿verdad? Y él decía, les vamos a cobrar los impuestos. Y le recordó a la gente que tanto el 7 como La Nación han sido condenados por defraudación fiscal, ¿no? Y han tenido que pagar millones, ¿verdad? Que en menos incluso de lo que defraudaron o que pagaron. Eso yo creo que hay hay un que mencionar. sentimiento, no sé si vos lo percibís también, hay un sentimiento creciente de rechazo hacia ciertos medios, ¿verdad? Uno lo percibe, por ejemplo, en los foros, en los comentarios de la gente, por ejemplo, hacia Canal 7, Ajá. hacia la figura de Ignacio Santos, bueno, hacia el Grupo Nación también, claro. Como que esta época de las redes, de la comunicación virtual y todo, ha permitido que mucha gente que tal vez tenía sus sentimientos, no los podía expresar antes, ahora a través de esos espacios los logre, digamos, socializar, ¿verdad? Mm. Y se vuelve Sí, una cosa más o menos global, ¿verdad? sí, o sea, es que hay un descrédito a la prensa. A ver, vamos a volver a lo que decíamos antes, ¿verdad? O sea, la prensa que normalmente hemos identificado con el discurso hegemónico, ¿verdad? Normalmente hemos identificado a la prensa y lo hemos visto en su contubernio con la política, ¿m? Con los grupos políticos, perdón, los grupos de poder. Entonces, y además, grandes accionistas que están metidos en algunos lugares que son parte o la pauta comercial. A ver, hay una multiplicidad de intereses que les vinculan eh, y que en algún momento alguien pudo pensar, la izquierda va a sacar rédito de esto, del descrédito. Pero curiosamente, quien recurre, quien saca rédito de esto, termina siendo un grupo más de otra línea, ¿verdad? Incluso con discursos conservadores. Veamos otra vez el caso Trump,
¿verdad? A diferencia de lo que ha pasado en otros países, en Sudamérica y demás, ¿verdad? Donde ganan partido, gana Boric, en Chile, ¿verdad? Con toda la prensa en contra, ¿verdad? Pero bueno, acá el fenómeno es diferente, también vos lo mencionabas ahora, por ese anticomunismo que hay en Costa Rica, ¿verdad? Incluso hay un libro que se había salido hace unos años sobre el anticomunismo en Costa Rica, que es bastante interesante, ¿no? Y es un tema interesante de revisar. Otros casos también, Esteban, que merece la pena analizar y discutir en una línea conservadora, bueno, para mí, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, y aquí más cerquita, ¿verdad? La elección de Nayib Bukele en El Salvador. Como Exacto. que, eh, Incluso, incluso ahora que dices, que mencionas esto, no sé, la figura de Bukele es una figura autoritaria. Incluso acordémonos que hace unos años, hace un par de años, hace un año incluso, mucha gente, casi que había, vamos a decirlo de esta forma, poco académica, un fan club de Bukele en Costa Rica, ¿no? Eh, que muchos de ellos eran simpatizantes de Rodrigo Chávez, porque lo asociaban directamente a ese estilo, ¿verdad? Entonces, también es otro elemento importante tomar en cuenta. ahora, son estilos parecidos, pregunto. En tanto forma parece, ¿verdad? Parece. Ahora, yo, hay algunas cuestiones con la elección de Rodrigo Chávez que yo tengo algunas dudas, ¿no? Creo que todos y todas tenemos muchísimas dudas respecto a lo que vaya a suceder con este gobierno. Pero, por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto va a cumplir ciertos pactos, ¿verdad? Que lo llevan. Porque veamos que la semana pasada Fabricio Alvarado anuncia con bombos y platillos que Chávez va a cumplir su palabra y les va a ceder educación y salud. Y no sucedió, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿será que Fabricio en su torpeza infinita se equivocó, se volvió a decir algo que no debía y se adelantó? Y por lo tanto se le dijo después, no seas, ahora vamos a nombrar a otras personas y les vamos a dar viceministros o demás, ¿verdad? ¿Verdad? O en efecto, nunca había intención de cumplir nada de eso, ¿verdad? Eh, habría que ver, ¿verdad? Eh, Entonces, ahí es donde usted empieza, por ejemplo, por qué ciertos sectores eh, se oponen, de ciertos sectores industriales, se muestran disconformes con la elección de Chávez, ¿verdad? O incluso porque en páginas, por ejemplo, vamos a acordarnos de esto, en páginas, en redes sociales de grupos como ANFE, por ejemplo, hablaban de Rodrigo Chávez como el enemigo público número uno del sector productivo hace un año y algo, ¿verdad? Por la propuesta de impuestos, porque había que cobrar impuestos y esto y lo otro. Y había memes incluso que decían, este es el enemigo del sector productivo. Bueno, hay un montón de esos elementos que yo creo que hay que tomar en cuenta en este escenario, que no se pueden descartar del todo, ¿verdad? O sea, habría que verlo. Hasta qué punto incluso, ¿verdad? Va a poder realmente cobrar los impuestos como él dice. Y no, surgen muchas interrogantes, Esteban. Lamentablemente, bueno, ya estamos en la etapa final del programa. Nos ha ganado el tiempo. Sin embargo, bueno, quiero destacar el enorme honor y privilegio de conversar con vos de este espacio tan enriquecedor, ¿verdad? Donde uno bastante aprende escuchándote y intercambiando. Y tal vez, Esteban, como a modo de cierre, una perspectiva tuya sobre cómo se está conformando el gabinete, como lo que se ha mostrado por el momento. Ya vos adelantaste un poco sobre educación y salud, ¿verdad? ¿Y cómo ves el futuro cercano del país? Sé que no tenemos una bola de cristal, no es predigitación, pero sí por lo menos analizar un poquito el panorama, ¿verdad? Ujú.
Sí, hay un par de cosas, ¿verdad? Yo creo que bueno, hay que contemplar. Hay una cuestión que me parece hasta cierto punto preocupante, ¿verdad? Y que se quedaba por ahí. Y es respecto a, por ejemplo, las acusaciones de hostigamiento sexual sobre Chávez. Yo le decía a unas amigas hace poco, a ver, ha habido un discurso muy fuerte en contra de los grupos feministas en Costa Rica. A ver, que yo creo que llega casi o se pelea con el discurso del anticomunismo. Entonces, en el momento de que las acusaciones a Chávez venían de colectivos de este tipo, fortalece ese repudio que sienten algunos grupos hacia estas demandas y le dan el voto, ¿verdad? Que también eso es, digamos, y creo que la preocupación de muchas compañeras es legítima en tanto lo que sucede y lo que está por venir. Eso es uno de los aspectos que me parece que a pesar de que él pidió disculpas y dijo que tenemos que pelear y trabajar en contra del acoso y el hostigamiento, eh, bueno, es un discurso y hay que ver hechos, ¿verdad? Respecto a ello. Y uno de los hechos está precisamente relacionado a cuál va a ser su posición respecto a una institución como el INAMO, por ejemplo, ¿verdad? Si no es que va a venir con un discurso de que ya traían grupos conservadores, de modificarlo y transformarlo en una institución con fines distintos. Eh, a ver, por otro lado, bueno, la conformación del gabinete, puña, yo creo que es que como a la mayoría de las personas nos llena de controversia, nos genera un montón de dudas, en tanto no conocemos a la mayoría de las personas, ¿verdad? Claro, lo que sucede ahora es que, por ejemplo, las declaraciones de la ministra de Trabajo, de no podemos tocar las pensiones de lujo, ¿verdad? Eh, lamentablemente, aunque no hayan empezado a trabajar, ya son declaraciones que una de dos, o nos demuestran su falta de experiencia política, que no era el momento de haber dicho eso, tenían que haber esperado llegar al gobierno y para no generar un, un escenario, ¿verdad? De escepticismo antes de que tomen el poder, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, de la misma ministra de Educación que dijo, es que hay cosas aquí que, o sea, que, no, que hay que modificar de otra forma, no se pueden hacer de esta misma Sí, manera. se comienza a percibir, Esteban, lo complejo del entramado institucional del país. Claro, o sea, ya se empieza a dar cuenta que no, el problema acá es que lo que se puede revelar de alguna manera es la falta de conocimiento de cómo se manejan las instituciones. Entonces, en campaña prometemos hacer todo esto, pero no conocemos cuál es el entramado de, cómo, de estas, cómo se tiene que trabajar, incluso hasta dónde nos deja la Contraloría, hasta dónde nos deja la misma constitución política trabajar, ¿verdad? Y entonces es donde cuando se le acusaba y se le decía, es que es populista. Bueno, es que una de esas grandes características del populismo, ¿verdad? Es simplemente decir, ¿verdad? Lo que vamos a hacer sin tener las bases de cómo realmente lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, con justa razón, muchas personas van a decir, no, mira, es que sí era un discurso populista, aunque digan que no, ¿verdad? Pero bueno, lo que acontece, ¿verdad? Nos lleva o nos dirige hacia esto. A ver, el beneficio de la duda se le puede dar, ¿verdad? Incluso, como decía alguien por ahí, eh, deberíamos de tratar de dárselo, porque si le va mal, nos va mal a todos, ¿no? ¿Verdad? Y a todas. Entonces, deberíamos de, hay que dar el beneficio de la duda en tanto, pero, a ver, eh, también creo yo que esto de beneficio de la duda no quiere decir no estar vigilantes a esto. Porque, a ver, hay figuras, por ejemplo, vos puedes decir, bueno, mira, es que el ministro de Ambiente, el nombrado ministro de Ambiente y Energía, en su momento, hace unos años, fue candidato a vicepresidente con Otto Guevara. Entonces usted puede decir, ah, la puñeta, ¿no?
ya para algunos sectores esto es peligroso. Ya vos podés pensar, o una cuestión, puede ser que este señor que nombraron, Andretti, no sea increíble, sea buenísimo, ¿verdad? Pero de ahí ya se decía que había sido un financista importante de campaña. Entonces usted dice, bueno, pero no es que no hay favores políticos, no es que no iban a haber favores políticos. O sea, ninguna persona que puso dinero, ni mil, ni millones, entonces si no iban a haber favores políticos, debería estar en el gabinete. Aunque sea una persona extraordinaria y maravillosa, porque habría que ser consecuente con el discurso, ¿verdad? Por supuesto que lo que se defiende es una persona súper preparada que quiere servir a Costa Rica, etcétera, etcétera. Bueno, puso dinero en la campaña para servirle a Costa Rica. Bueno, ese nivel de altruismo me parece impresionante, ¿verdad? Eh, pero vos dijiste en campaña que eso no iba a pasar. Entonces, con justa razón, muchas personas pueden tener dudas, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, vienen, o de pronto van a nombrar a quienes faltan. Hay que poner cuidado. Hay figuras importantes, ¿verdad? En línea económica que hay que revisar. Y eso sí, ya particularmente, puede ser que la figura de Natalia Díaz a muchas personas las convenza, que digan que ha dejado de ser tan radical. Mucha gente dice es que ella maduró y ya dejó de ser tan radical como era y ahora tiene un discurso más comedido. Pero yo digo, puña, pues maduró en 3 meses, porque tenía un discurso radical cuando era candidata, ¿verdad? Y lo dejó de ver en debates. Entonces, eh, ahí, digamos, una persona que abiertamente cuando era candidata, básicamente levantó una bandera en contra de el sector público y hoy es ministra de la presidencia, lo que hace es poner en alerta a todo el sector público. Y se supone que era negociadora del gobierno, ¿verdad? Ante distintas instancias y actores Es, políticos. exactamente. O sea, esto, pues el mensaje que esto lanza, yo creo que para ciertos grupos es muy claro, ¿verdad? Ahora, otra vez vuelvo. Podemos dar el beneficio de la duda de que haya cambiado de su forma de pensar en los últimos 3 meses, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si lo Eh, predecible sucede, ¿verdad? Sí, o sea, puede pasar, puede pasar. Pero bueno, hay que pasarlo. Hay un escepticismo grande, vamos a dejarlo claro, hay un Mucha escepticismo inquietud, grande. mucha zozobra también, mucha angustia con respecto a la situación económica. El golpe a nivel de salud fue tremendo. Claro, Dejó un grave, digamos así, dejó graves secuelas también en materia de salud mental. No solo fue sí, no fue solo la, digámoslo así, la afectación en términos pulmonares o de pérdidas de vidas directas, sino también lo mental o el estado psicológico de las personas. En fin, Esteban, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y de nuevo yo quiero reiterarte el agradecimiento por participar de este rato, ya se nos fue más de una hora, pero ha sido un enorme gusto y el tiempo se va volando, Esteban, cuando conversamos con alguien como vos. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo despido el programa Museo Dialoga. No sé si querés tener unas palabras para el público. Invitarte al museo también, Esteban, aprovecho. Invitarte al Museo de Cultura Popular y bueno, aquí estamos. sí, sí, el museo es un espacio muy bonito, ¿verdad? También para que todas las personas vayan, se den una vueltita por el museo. Eh, no sé si todavía están vendiendo almuerzo o tienen que organizarlo bien pero se pasa bien, es un espacio ameno al cual se puede ir. Y bueno, agradecerte a vos mucho, Luis, la posibilidad. Bueno, sí, queda mucho, mucho por conversar, hay muchos temas, ¿verdad? Esto no es una cuestión que se pueda abordar fácilmente en poco tiempo. No sucede lo mismo cuando hacemos los programas de praxis, se nos va el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Pero esperemos que sea del agrado y que genere conversación, diálogo, que al fin y al cabo yo creo que esos espacios lo que buscan es eso, ¿no? No, la reflexión continúa, Esteban. Así que bueno, posiblemente ahí luego nos vamos a ver para seguir conversando y seguir analizando estos temas. Un gran abrazo, Esteban, un gran amigo, compañero.
Y bueno, eso sería el programa El Museo Dialoga. Nos vemos en otra oportunidad con más temas de actualidad y reflexión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.